Sin duda alguna, el metro de la ciudad es un lugar que alberga cantidad enorme de energía. Esto debido a la cantidad de personas que transitan haciendo uso de él a diario. Personas de diferentes creencias, diferentes formas de pensar y diferentes quehaceres. Claro, y entre tanta diversidad de personas podemos encontrar experiencias de todo tipo. Un asalto, un robo, acoso o haber perdido algún objeto personal. Claro, en esas historias también están los relatos de carácter paranormal. Situaciones que si las contáramos en lo público quizás nos tacharían de locos o simplemente no nos creerían. Por eso que en esta ocasión quiero compartirle algunos relatos cortos sobre experiencias extrañas ocurridas en el metro. Entre las cosas que he podido escuchar es que muchas personas han reportado haber visto ya de noche figuras espectrales en los vagones del metro. Estas apariciones que se ven transparentes como si fueran flotando, llevan a veces vestimenta prehispánica con sus armas o atuendos de la conquista, aunque también se han visto con ropa de otras épocas, como si fuera un fallo en la realidad. Por otra parte, se han reportado casos de desapariciones donde individuos ingresan al metro y jamás vuelven a salir. Finalmente, un conductor reportó haber visto en el último turno del día algo con rasgos como si fuera una iguana pero con forma de persona. Al descender, observó cómo el personal del ejército ingresaba a esa zona totalmente armado. Muchas de esas situaciones quizás sean meras especulaciones de las personas, pero estoy seguro de que más de alguna puede ser real. Cuando tenía 19 años viví un año en la Ciudad de México, lo cual me encantó mucho. Recuerdo que en una ocasión iba en el metro hacia mi casa, en la línea verde de Indios Verdes a Universidad, y el vagón estaba algo lleno. Enfrente de mí estaba sentado un señor de unos 40 y tantos años, junto a un niño de aproximadamente 9 años. El niño era muy gordito y se le notaba una ligera discapacidad. Durante el trayecto, el señor besaba al niño en la boca como si fuera su pareja, y el niño no reaccionaba, sino que lo tomaba con total tranquilidad. Me incomodó mucho presenciar esa situación, pero me sorprendía que todos a su alrededor también lo vieran y nadie hiciera nada al respecto. Eso ocurrió por allá del 2014. Hoy en día, al pensarlo con más claridad, veo que esa situación era mucho más grave de lo que yo pensaba. Tenía una amiga de la CCH, la cual usaba el metro para transportarse a la escuela. En una ocasión, cuando quiso poner saldo a su tarjeta y no encontró dinero, un hombre se acercó y se ofreció a pagarle el pasaje, diciéndole: "No te preocupes, hija, yo te doy los 5 pesos". Algo le hizo sentir segura con esa señora y decidió entablar conversación, ya que ambos aparentemente iban en la misma dirección. En la plática, el hombre le preguntó si creía en cosas paranormales, a lo que ella respondió afirmativamente. En ese momento, él comenzó a decirle una serie de cosas, como que el dinero no le duraba o que todas sus relaciones amorosas nunca pasaban de 6 meses. Y le mencionó un detalle sumamente personal que él no tenía por qué saber. Luego el señor le reveló que había decidido ayudarla porque, según él, podía ver que traía con ella un muerto encima, y le recomendó que se hiciera una limpia. Recuerdo que en ese momento, cuando ella me estaba contando eso, empecé a sentir un dolor de cabeza horrible. En una ocasión estaba esperando el metro en la estación Puerto Aéreo, y como siempre estaba absorto en mi teléfono. De repente una niña se me acercó, llevaba una vestimenta un poco extraña, por lo que creí que era una de las niñas que venden cosas en los vagones. Lo raro fue que no me pidió dinero, solo me preguntó si jugaba con ella. Cuando escuché que el metro se acercaba, volteé y al ver a mirar a la niña, me di cuenta de que la niña no tenía pies. Me quedé en shock en ese mismo momento
Y cuando pude reaccionar, el metro ya había llegado a la estación. No supe ni cómo llegué a mi casa de ese tremendo susto. A mí me sucedió algo extraño un par de veces. Sucede que tengo la manía de contar las estaciones con mucho cuidado para saber exactamente dónde debo bajar. En una ocasión iba en la línea de El Rosario a Martín Carrera y debía hacer transbordo en Ferrería. Estaba contando las estaciones, pero cuando se suponía que debía haber bajado, ya me encontraba en Norte 45. Nunca recuerdo haber pasado por Ferrería. Las cuentas no me fallaron porque yo acostumbraba a hacerlo cada vez que tomaba el metro. Esto también me pasó en la línea naranja. Quizá no sea nada paranormal, pero sí te deja una sensación realmente horrible. Recuerdo que una vez al salir de la escuela tomé el metro en la estación Universidad. Me metí en el último vagón ya que era el único que vi vacío. Cuando logré sentarme, el metro avanzó y me quedé mirando mi teléfono hasta que llegué a la estación Guerrero, que fue donde bajé. En cuanto levanté la mirada, vi solo mujeres. Había aparecido en los primeros vagones, que son especiales para mujeres y niños. Se me hizo muy raro, ya que nadie parecía verme ni notar mi presencia. Me sentí extraño porque parecía que yo no estaba allí, pero sí estaba. Pues sé que en cuanto venga un hombre allí suelen molestarse, en cambio yo pasé como si nada. Estoy seguro de que subí en el último vagón, incluso porque los policías te indican dónde están los vagones exclusivos. Esto fue hace 3 años, pero me sigue dando intriga cómo y por qué fue que ocurrió. Recuerdo haber escuchado la historia de un joven que había salido tarde de la universidad. Mientras iba en el metro se le acercaron unas muchachas de su misma edad, alrededor de unos 22 o 23 años, y comenzaron a hacerle plática. Los jóvenes lo tentaban mucho, invitándolo a ir a su casa. Justo cuando estaba a punto de bajarse para seguirlas, una señora lo detuvo y le advirtió que no fuera con ella porque eran brujas. En ese instante, cuando el joven volteó a verlas, se dio cuenta de que eran mujeres muy viejas, con la cara y la piel arrugadas, que parecían de 80 años y no es que más. Estaban vestidas totalmente de ropas negras y rasgadas, como si estuvieran en situación de calle. Ambas se bajaron precisamente en la estación del Cerro de la Estrella, un lugar donde se dice que siempre ocurren cosas extrañas. También escuché otra historia sobre un joven que iba en el metro a altas horas de la noche. Después de un rato subió una muchacha muy pálida y delgada, la cual iba acompañada de un joven con mucho pelo en la cara y los brazos. El testigo se percató de que cada vez que alguien se bajaba del metro y pasaba junto a ellos, el joven peludo intentaba olerlos como si fuera un perro y hacía ruidos muy extraños. Igualmente, estas 2 personas se bajaron justo en la estación del Cerro de la Estrella. Les voy a relatar la vez que viajé 2 veces a la misma estación. Era el penúltimo metro. No alcancé a entrar al tren interior, el cual cerró las puertas justo cuando llegué al andén. El metro que perdí se fue, pero el tren que yo abordaría ya estaba del otro lado haciendo el cambio de vía para el regreso. Esto ocurrió un lunes en la terminal de Barranca del Muerto. El metro no demoró mucho en cambiar de vías. Al ser lunes y haber salido otro tren solo 3 a 5 minutos antes, no había gente esperando en el andén. Mientras el tren llegaba y esperaba, solo se subió a mi vagón un señor trajeado con sombrero. Se sentó en el borde de un asiento individual de la esquina y yo estaba sentado en medio, dándole el frente. El tren cerró las puertas y comencé a avanzar. Saqué un libro y empecé a leer. Al llegar a la siguiente estación, Miscoac, pude ver de reojo cómo el señor trajeado descendía del vagón. El metro sonó, cerró las puertas y avanzó de nuevo. Continué leyendo, pero al llegar a la estación siguiente, abordó un poco de gente y alguien se sentó a mi lado.
Esto me hizo voltear y al ver el letrero del borde del andén decía Mixcoac. No podía creerlo. De inmediato levanté la mirada para buscar al señor trajeado de sombrero. En efecto, no estaba. Lo había visto bajar a una estación antes, lo cual no tenía sentido, ya que solo había viajado a una estación. Realmente fue de lo más loco que me sucedió. Hasta la fecha sigo sin entenderlo y no encuentro explicación alguna. Recuerdo que cuando era más joven, mi papá y yo solíamos ir al centro los fines de semana. Normalmente a ver cosas de tecnología, cosas de música y parecido. En una de esas ocasiones, el viaje en la línea 8 que tomábamos desde Constitución 1917 iba con normalidad. Las estaciones pasaban, la gente subía y bajaba. Lo extraño ocurrió cerca de la estación Chabacano, justo en el túnel. La temperatura bajó de golpe y no solo yo lo noté. Quienes venían con nosotros, aunque eran pocos, también lo sintieron. El viaje duró un poco más de lo normal y la situación se puso rara al llegar a la estación, la cual estaba completamente vacía, y el único sonido que se oía era el del vagón. No le dimos mucha importancia porque nos bajábamos allí, aunque sí lo hicieron algunas personas que tomaban el transbordo. El tren permaneció con las puertas abiertas un buen rato hasta que se cerró y continuó la marcha. De nuevo en el túnel el calor subió de forma más repentina, aunque sin exagerar ya no se sentía frío. Cuando volvimos a llegar al Chabacano, la diferencia nos sacó de onda a quienes íbamos prestando atención. Incluso una señora que venía al lado preguntó como que no seguía la viga. Ahí se notó la diferencia, ya había gente subiendo y bajando. El resto del trayecto fue normal, tanto de ida como de vuelta, pero en su momento me desconcertó lo que pasó. A veces lo recuerdo y me entra la duda de qué habrá ocurrido con las personas que no prestaron atención y se bajaron en ese Chabacano vacío. Realmente no sé cómo empezar a relatarles esta historia, pero desde que me pasó no dejo de pensar en ello. Ni siquiera se lo he contado a mi familia porque siento que no me van a creer. Pero viendo que en esta comunidad se publican cosas raras y de relatos paranormales, decidí contarlas. A lo mejor alguien por acá ha vivido algo parecido. La cosa fue así. Trabajo cerca de Tacuba y casi todos los días hago transbordo entre la línea 7 y la línea 2. Lo tengo bien medido. Son solo unos 5 minutos aproximadamente caminando entre una línea y otra. No hay donde perderse, lo he hecho tantas veces. Ese día salí de la oficina como a las 6:20 p.m. Entré el metro, llegué, estaba todo normal, pero al iniciar el transbordo algo se sintió diferente. El pasillo se me hizo más largo de lo normal. Las paredes se veían raras, como sucias. Y el piso no era el habitual. Parecía de concreto viejo, medio húmedo, como si fuera una sección antigua del metro en desuso. Me empezó a dar una ansiedad tremenda porque el pasillo no se acababa nunca. Caminaba y caminaba, pero no llegaba a las escaleras que llevaban a la línea 2. Y lo más raro, no había absolutamente nadie, ni un alma, ni delante ni atrás de mí, a pesar de ser una hora pico donde no falta la llenura de personas. Me detuve un segundo porque sentí un malestar en el estómago y el pecho de pronto, como si me faltara el aire. Pensé en regresarme, pero cuando volteé ya no reconocí por dónde había venido. El pasillo daba una curva y ya no sabía si iba en la dirección correcta. Solo seguí avanzando hasta que vi una puerta metálica muy deteriorada, muy fea, oxidada, sin letreros, sin letras que indicaran qué era o a dónde conducía. La empujé y salí a un andén. Pero no era Tacuba, era colegio militar. No tenía ni pies ni cabeza lo que me estaba sucediendo. Salí de allí como pude y tomé un taxi. No quise volver a entrar al metro. Llegué a mi casa completamente sacado de onda y lo peor, cuando vi el reloj, eran casi las 11 de la noche y yo había salido de la oficina a las 6:20.
Ese trayecto dura 10 minutos máximo. No sé dónde pasé más de 4 horas. He buscado en Reddit y Facebook y hay gente que dice haber pasado por pasillos que no deberían estar allí, sobre todo en Tacuba o Chabacano o lo mismo en Bellas Artes. Incluso hay historias de personas que desaparecen por días. Algunos regresan, otros no. Desde ese día no vuelvo a hacer ese transbordo. Prefiero bajarme una estación antes y caminar. Me da cosa volver a meterme. A veces tengo pesadillas con el pasillo interminable y que hay algo que me sigue, pero al voltear nunca hay nada. Si alguien que lee esto o lo escucha ha pasado por algo parecido, en serio me gustaría saberlo. Solo quiero saber que no estoy volviéndome loco. Recuerdo que hubo un tiempo en que trabajé en el metro y me enteré de muchas cosas, como que en ciertas estaciones con pasillos poco concurridos, policías asociados a grupos criminales secuestran a mujeres y a niños. También supe que cuando una persona se quita la vida en las vías, solo cierran la estación por 1 hora, recogen los restos de mayor tamaño y esparcen cal donde hay mayor concentración de fluidos. Si se presta atención, se verá que la cal tiene un color verdoso debido a la oxidación. Además, en algunas estaciones del metro, especialmente en las más cercanas al centro histórico, existen túneles que dan a residencias o a coladeras. Lo único que les podría recomendar es que nunca anden confiados cuando toman el metro, mucho más en altas horas de la noche o en horas pico.